Hoy os vamos a hablar de cada detalle, cada referencia y cada secreto oculto en Peaky Blinders sobre el mundo del fútbol. Bueno chicos, bienvenidos a un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, tanto yo como toda la redacción de la media inglesa, porque Peaky Blinders es una serie que nos gusta bastante, ya veis que yo soy además muy fan incluso en mi vestuario, y porque además este es un tema que normalmente pues no hemos visto que se trate demasiado, el tema de todas las referencias en las que aparece el mundo del fútbol en Peaky Blinders. Ya sabéis que Peaky Blinders no es una serie que vaya sobre fútbol, pero sí se ambienta en la Birmingham de la década de 1920, y en esa época el fútbol ya era uno de los deportes más populares en el Reino Unido, así que ni siquiera la propia Peaky Blinders puede escapar de esa fama que ya tenía por aquel entonces el fútbol. Lo primero de todo, muy importante, en este vídeo hay spoilers. No son spoilers muy grandes, pero sí que si no te has visto la serie, no lo veas porque te vamos a destrozar alguna cosa que de lo contrario pues descubrirías por ti mismo. Y si os parece, vamos a empezar por lo primero de todo, una pregunta que nos habéis hecho muchos. Luego ya empezaremos con todas esas referencias que nos hemos encontrado en los capítulos de Peaky Blinders. Y esa pregunta es, ¿de qué equipo son los Peaky Blinders? Bueno, para ello hemos seguido un criterio muy fácil. En Birmingham los dos grandes equipos son el Aston Villa y el Birmingham City. Así que hemos visto dónde está el centro de operaciones de los Peaky Blinders y dónde se sitúa el estadio del Aston Villa y el estadio del Birmingham City. A ver cuál está más cerca de Garrison Lane, que es la zona en la que se mueve ese centro de operaciones de los Peaky Blinders. Y hemos visto en este mapa que estáis viendo que os hemos hecho en Google Maps que Villa Park está a bastante distancia tirando al norte respecto a Garrison Lane, y en cambio St Andrews, el estadio del Birmingham City, está a un paseo de menos de 10 minutos de Garrison Lane. Por lo tanto, ya que en esa época, también en la actualidad, pero en esa época más aún, se elegía equipos sobre todo por cercanía y por ser de la zona en la que tú vivías, los Peaky Blinders por narices tienen que ser del Birmingham City. Y ahora sí, nos vamos a meter en el tema de las referencias al fútbol que hay en la serie, y vais a ver en la primera de todas, en el primer capítulo de la primera temporada, que el Birmingham City es un equipo con lazos muy estrechos con los Peaky Blinders. Aunque no son muchas las referencias que hay sobre el mundo futbolístico en Peaky Blinders, sí que en su primer capítulo ya podemos ver una referencia muy clara y que en este caso nos confirma lo mismo que os acababa de contar, la cercanía a St Andrews. Nos vamos en ese primer capítulo al bar, a The Garrison, y ahí vemos a Grace que le pregunta, recién contratada, a su jefe en el bar por qué hay tanta gente a esas horas si es de día, si lo normal es ir al pub de noche, y mientras estamos viendo un montón de gente con bufandas de color azul. Su jefe le contesta que toda esa gente va a St Andrews, a lo que Grace responde que si van a ir a rezar o a qué, porque se piensa que está hablando de una iglesia, y es ahí cuando su jefe le explica que St Andrews no es una iglesia, sino que es allí donde juegan los Blues, donde juega el Birmingham City, porque se disponen a jugar un partido de fútbol. Aquí lo primero de todo es colocarnos en la línea cronológica. Estamos en 1919 y en ese año justamente se retomó el fútbol profesional, o al menos la Football League, después de un parón que había sufrido desde 1915 por culpa de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, estamos en la temporada 1919-1920 y ahí el Birmingham City estaba en segunda división. Ese año ya os adelanto que no consiguieron ascender, pero sí lo consiguieron en la temporada siguiente, en la 1920-1921. Además, como curiosidad, St Andrews, este estadio del Birmingham City que es mencionado en el capítulo y que por supuesto es el estadio en la realidad, sirvió como campo de tiro durante toda la Primera Guerra Mundial mientras había ese parón futbolístico para el ejército británico, una curiosidad que os contamos. Pero en esa conversación, además, el jefe de Grace también le desvela una cosa muy interesante en la que hemos querido profundizar, y es la presencia en ese bar tanto del portero del Birmingham City como de los delanteros de la plantilla.
Así que, ya que los mencionaba pero no da sus nombres, nosotros hemos querido ir un pasito más allá y averiguar de quiénes se trataba en concreto mirando los archivos históricos del Birmingham City. Así que si os parece, vamos a empezar por el portero. Y el portero, en este caso, no hay ninguna duda porque él jugó todas las jornadas de la temporada 1919-1920. Él sería Dan Tremelin. En ese momento, Dan Tremelin debería tener 22 años y ahí estaba tomándose unas pintas con sus compañeros antes de jugar delante de miles de personas en St. Andrews. Ese era su primer año en el Birmingham City, donde estuvo hasta 1932, así que estamos hablando de toda una leyenda del club porque acabó su carrera en el Birmingham City habiendo jugado más de 300 partidos con los Blues. Pero además de él también hemos querido imaginarnos quiénes podían ser esos delanteros, así que como criterio lo que hemos hecho es que fueran jugadores que estuvieron desde el principio esa temporada y que no ficharon en 1920, porque entonces sería imposible que estuvieran en ese bar, tenía que ser en 1919 y además que fueran jugadores que hubieran jugado varias jornadas con el Birmingham City. Y hemos escogido a dos de ellos. El primero de todos es Jackie Whitehouse. Jackie Whitehouse por aquella época tendría 22 años. Es un tipo que fichó por el Birmingham City en plena Primera Guerra Mundial en 1916 y aprovechó que jugó varios partidos durante el tiempo que duró ese conflicto bélico porque muchos jugadores estaban alistados en el ejército y por tanto tuvo ese espacio como chaval para poder entrar en las alineaciones e ir haciéndose un hueco en el Birmingham City. Luego, lógicamente, cuando terminó la guerra, él ya estaba sentado en el equipo y pudo jugar varios partidos. Y el otro que suponemos que podría estar en ese pub junto a Tremelin y junto a Whitehouse es Bert Millard, un tipo que tiene una historia muy curiosa. Por aquella época debía tener 21 años y es un tipo que, aunque esto ya no se suele ver en el fútbol actual, jugó la mitad de la temporada como delantero y la otra mitad de la temporada como central. Esto lo hemos descubierto en algunos archivos históricos, pero queríamos saber qué mitad de la temporada jugó como delantero y qué mitad como central, porque si la primera mitad la jugó como central no tendría sentido que el jefe de Grace le dijera que es un delantero. Así que nos hemos fijado en sus cifras de esa temporada y efectivamente fue en la primera mitad de la temporada cuando Millard fue delantero centro, porque de sus 14 goles 12 los marcó hasta finales de 1919, en esa primera mitad de la temporada que se jugó en 1919, mientras que en la segunda mitad de temporada disputada en 1920 apenas marcó 2 goles. Por tanto, pues ya veis, aparte de que en la serie nos hablen de que el portero y unos delanteros están ahí tomándose unas pintas, hemos querido intentar contaros quiénes eran y de paso contaros la curiosidad de que el Birmingham City en aquella época tenía un delantero que también era defensa. Ahora vamos a pegar un salto en el tiempo y nos vamos a saltar todo lo que nos quedaba de primera temporada, la segunda y la tercera en busca de más referencias futbolísticas en Peaky Blinders. Y nos vamos a la cuarta temporada, en concreto a su segundo capítulo. La cuarta temporada se desarrolla entre 1925 y 1927, pero lo que nosotros os vamos a contar es en la temporada futbolísticamente hablando 1925-1926. Y allí, en ese segundo capítulo, tenemos una de las mejores referencias de toda la serie, una referencia genial en la que los Peaky Blinders vemos que están reclutando un ejército de hombres locales acorralados por Changreta, después de que Changreta haya colado entre sus filas un montón de infiltrados, lo cual ha hecho que poco a poco estén perdiendo esa guerra contra su enemigo. Así que para asegurarse de que todos los soldados que están reclutando son de Birmingham, hacen en algunos casos algunas preguntas, en otros casos miran peinados bajo las boinas y demás, y vemos a Charlie que a uno de ellos, del que no se fía demasiado, le pregunta sobre quién es el portero del Aston Villa. Y atención, porque el otro no solo le responde el del Aston Villa, sino también el del Birmingham City. Y su respuesta es Dan Tremelin para los Blues y Tommy Jackson para el Aston Villa. Así que ya veis que aquí nuestro ya viejo amigo Dan Tremelin vuelve a aparecer y esta vez mencionado directamente. No os vamos a contar nada sobre él porque ya os lo hemos contado antes, pero sí os podemos contar un poquito más sobre Tommy Jackson. Y es que al igual que Dan Tremelin, existió en la realidad Tommy Jackson. Y es curioso porque es una pregunta trampa. Y es que Tommy Jackson ese año tuvo bastante competencia en la portería. Concretamente, se tuvo que pelear por el puesto
con Cyril Spears, que era el otro portero que aspiraba a ser el portero titular en el Aston Villa. Y de hecho, Spears jugó más partidos esa temporada. Eso sí, Jackson jugó la final de 1924 con el Aston Villa, en la que se enfrentaron al Newcastle United. En esa temporada, además, en la 1925-1926, hay una historia curiosa entre Aston Villa y Birmingham City, el derby de Birmingham, el Second City Derby, como se le conoce. Y es que jugaron un partido en Villa Park en el que a falta de 11 minutos el Aston Villa iba ganando 3-0. Pero al final el Birmingham City acabó empatando ese partido y uno de esos goles del Birmingham City fue en propia puerta. Adivinad quién se lo marcó en propia puerta, fue Spears. Así que Tommy Jackson, pues seguramente para sus adentros celebraría aquel gol porque le allanaría el terreno de cara a disputarle la titularidad. Pero ya veis que hay una referencia más y tanto Dan Tremelin como Tommy Jackson existieron en la realidad. Y es curioso porque después de estar esperando 3 temporadas sin éxito a más referencias futbolísticas en Peaky Blinders, en la 4ª temporada parece que los creadores se pusieron las pilas. Y es que no solo en ese segundo capítulo hay una referencia futbolística, sino que también en el 4º capítulo tenemos otra. Y esta es probablemente la mejor de todas hasta la fecha. En la casa de apuestas de los Peaky Blinders, ya sabéis que esa que tienen montada en su cuartel general, hay un montón de pizarras en las que figuran todas las carreras de caballos en las que ofrecen apuestas. Pues bien, fijaos en la carrera de Cheltenham y en concreto en el caballo número 6. Porque ese caballo número 6 se llama Vardy's Party, en honor a Jamie Vardy, el delantero del Leicester City, y el cántico que le dedica siempre su afición: Jamie Vardy is having a party. Jamie Vardy está de fiesta. Además, la cuota por la que se paga la victoria de Vardy's Party en la carrera de Cheltenham es de 5.000 libras por libra apostada, exactamente la misma cuota con la que se pagaba que el Leicester City ganara la Liga en la temporada 2015-2016. Un triunfo absolutamente improbable que acabaron consiguiendo, y para que os hagáis una idea, se pagaba al mismo precio que encontraran vivo a Elvis Presley. Así que ya veis que el Leicester City consiguió ese milagro, y sobre Vardy's Party no sabemos si conseguiría ganar esa carrera, pero desde luego nos dejó uno de los mejores guiños al fútbol que ha dejado nunca Peaky Blinders. Y vámonos ahora a la 5ª temporada, hasta la fecha la última de Peaky Blinders, pero es que en la 5ª temporada hay mucho contenido relacionado con el fútbol que podemos comentar. Eso sí, el primero de todos que os vamos a enseñar tiene más carácter político, aunque al final política y fútbol muchas veces se chocan y eso hace que podamos trazar una línea que una a ambos. Estamos hablando del segundo capítulo de la 5ª temporada y en concreto de los Billy Boys, esa banda escocesa que existió en la realidad, aunque no liderada por Jimmy McGovern, como nos cuenta la serie. Jimmy McGovern no existió, es un personaje ficticio, sino que eran liderados por Billy Fullerton, que fue el que les puso el nombre. El caso es que en este segundo capítulo les vemos irrumpir en el campamento que tienen Aberama Gold y su hijo para crucificar al hijo de Aberama Gold en señal de venganza. Y aparecen cantando una canción que es una canción que, por desgracia, se ha cantado en numerosas ocasiones en el estadio de los Rangers, ya tiempo atrás, porque ahora ya ha quedado más desterrada con el paso del tiempo por sus graves connotaciones sectarias contrarias al republicanismo católico irlandés, y hoy en día está realmente mal vista. De hecho, ha llegado a haber arrestos y duras penas para aficionados de los Rangers que lo han cantado, ahora ya os digo, de forma puntual. Pero es curioso porque es una canción con la que se ha identificado pues ese sector más sectario que representan los Rangers frente a su gran rival, al Celtic de Glasgow. Y además, ya que os hablamos de los Billy Boys, también creo que es curioso hablaros de Oswald Mosley, ese hombre para el que actúan como mamporreros, para un beneficio mutuo. Oswald Mosley, el líder de la Unión Británica de Fascistas, existió, al igual que la Unión Británica de Fascistas. Existió en la realidad, y Oswald Mosley también ha tenido cierta relación, aunque muy anecdótica, con el mundo del fútbol. Pero hay una anécdota que sí queríamos rescatar, ya que hablamos tanto de los Billy Boys como de Oswald Mosley. Y es que Oswald Mosley, en ese antisemitismo del que hacía gala como fascista de la época, llegó a culpar en aquellos años a la afición del Tottenham, que como ya sabéis el Tottenham es un club con fuertes lazos con el mundo judío, llegó a culpar a la afición del Tottenham de todos los problemas que estaba habiendo en las gradas y del aumento de la violencia en las gradas en el fútbol inglés, porque según él la mentalidad de los judíos era incapaz de entender la decencia y el juego limpio de los británicos.
Así que ya veis que Oswald Mosley no solo era una joyita en la ficción, en Peaky Blinders, sino que también en la realidad daba mucha caña. Y ahora sí, después de habernos centrado en el tema político, aunque relacionándolo con el fútbol, vámonos al fútbol 100%. Y es que aquí, en el mismo capítulo, en el segundo capítulo de la quinta temporada, se nos presenta a un nuevo personaje que nos abre todo un mundo de posibilidades para encontrar referencias futbolísticas en Peaky Blinders. Billy Grade, que se nos presenta como un exfutbolista ya retirado que ahora se gana la vida como cantante. Bueno, Billy Grade es un personaje ficticio, no existió en la realidad Billy Grade, pero eso sí, nos da pie a todo el tema del fútbol y de las apuestas en la época, porque los Peaky Blinders acuden a él para, es verdad que mediante amenaza, porque no se le ve muy convencido, decirle que va a ser él el contacto entre los Peaky Blinders y los clubes profesionales de fútbol para intentar sobornar a todo tipo de jugadores y árbitros y amañar partidos. En esa época, precisamente, se estaba aumentando el nivel de las apuestas y el nivel de incluso las quinielas, porque en esa época surgieron lo que hoy conocemos como las quinielas, hasta el punto de que era una práctica muy habitual relacionada con el fútbol y llegó a preocupar bastante a los políticos británicos. Este fue el caso, por ejemplo, del laborista Ramsay MacDonald, de quien hemos destacado una cita de aquella época que definió toda esa popularización de las apuestas y las quinielas como una enfermedad que extienden los ricos acomodados entre los obreros pobres. Eso sí, hay que decir que también para el gobierno fue ciertamente lucrativa esta práctica, porque todos los usos de envío postal que tenían que hacer cada apostador para enviar sus apuestas a las casas de apuestas, ya fueran quinielas, ya sean cualquier otro tipo de apuestas, hicieron que recaudara mucho dinero el gobierno. Pero ahora sí, vamos a ir al primer momento en el que de verdad vemos a varios clubes de fútbol implicados, porque ese papel que le dan los Peaky Blinders con nombres de clubes de los que quieren contactos incluye muchos clubes y vamos a ver que hay varios que son reales, pero otros que no son tan cercanos a la realidad. Vamos a ir de arriba a abajo intentando ver cuáles son todos los equipos que figuran en esa hoja que le pasan a Billy Grade los Peaky Blinders. Como veis, hay algunos que no se ven muy bien, pero vamos a intentarlo. El primero es el Barnsley, que efectivamente es un equipo real. Pero vamos al siguiente y nos encontramos con el Cotteridge. Y el Cotteridge es un equipo que se supone que será de la zona de Cotteridge, que es una zona de Birmingham, pero en los archivos históricos no figura ningún equipo que se llamara como tal. Así que estamos hablando de un equipo ficticio. Al Cotteridge le sigue el Southampton, y el Southampton sí es un equipo real. Y después tenemos al Rowley Regis. Y en el caso del Rowley Regis es una localidad de unos 50.000 habitantes cercana a Birmingham, pero no existió ese club. Y después tenemos al Small Heath. Aquí es muy importante el tema de las fechas, y es que esta quinta temporada se desarrolla a finales de 1929. Bien, el Small Heath como tal es un club que existió. Lo que pasa es que por un tema histórico no tiene sentido que esté en esa hoja, porque el Small Heath es el Birmingham City. En concreto, el Birmingham City se llamó Small Heath desde su creación en 1875 hasta 1905, primero como Small Heath Alliance y luego como Small Heath FC, pero en 1905 pasa a llamarse Birmingham y en 1943 se llama definitivamente y hasta la actualidad Birmingham City. Así que no se han inventado ningún club, el Small Heath existió, pero no tiene sentido en 1929 llamar a nadie Small Heath cuando ya se llamaba Birmingham City y nadie lo conocía como Small Heath. Vamos a seguir con esa lista y en la lista después tenemos al Bradford City, que es real, seguido de Cardiff City, Notts County, Reading, Stoke City, todos ellos son equipos reales que ya en la época existían y se llamaban así. Pero después del Stoke City nos encontramos a los Rowley Rovers. Bueno, los Rowley Rovers podrían haber tenido un derbi interesante con el Rowley Regis, pero nunca existió el club Rowley Rovers. Después tenemos al Lincoln City, que es real, y después viene Selly Oak. Selly Oak es un área al suroeste de Birmingham, pero no existió un equipo con ese nombre. Y después tenemos la duda de un equipo que no sabemos muy bien cuál es y luego os enseñaremos que conseguimos mediante otro plano en otro capítulo, conseguimos saber cuáles. Vamos a seguir con los siguientes. Tranmere Rovers, aunque no se ve muy bien mirando desde otro ángulo en el que enfocan al papel, sabemos que son los Tranmere Rovers, que era un equipo real, por supuesto, y lo sigue siendo. Y después tenemos, atención al Corinthian. Muy curioso, porque el Corinthian es un equipo real, en la época existía,
pero es absolutamente irreal que pudiera ser posible comprarles o amañar cualquiera de sus partidos mediante el soborno, porque ya os hemos contado la historia del Corinthians en el canal. Es probablemente el equipo más deportivo y más limpio de la historia del fútbol. Si no lo habéis visto, no os voy a contar toda la historia, os vais directamente a ese vídeo, pero es muy curioso que metan el nombre de Corinthians cuando el Corinthians jamás habría aceptado, ni muchísimo menos, dinero por amañar un partido. Además del Corinthians, luego vemos que están el Aston Villa, el Bristol City, el Millwall y el Hull City. Todos ellos son reales. Y ahora, después de haber visto esta lista, esta interesante lista en la que hay pues mitos y hay equipos inventados y también hay otros reales, vámonos ahora a ese cuarto capítulo para también descubrir cuál es el nombre que nos falta y para seguir indagando en todos esos nombres que nos presenta la serie. En el cuarto capítulo de la serie podemos ver que hay una pizarra donde figura todos los equipos, o al menos la mayoría, de los clubes que salían en ese papel del que os hemos hablado antes. Y el único equipo que nos faltaba es York, en concreto el York City. Es ese equipo que no podíamos distinguir bien en la serie, al menos en el plano anterior del papel. Y es que el York City es un equipo real, es uno de los que existieron y realmente sigue existiendo, y en concreto en esa fase, en 1929, estaban en su segunda etapa como club después de haber sido refundados en 1922. Pero lo importante de este capítulo no es eso, sino lo que nos cuenta Billy Grade, porque Billy Grade ya ha conseguido contactar con algunos equipos y parece que hay alguno que está dispuesto a amañar sus partidos mediante sobornos. Es el caso precisamente del York City y del Lincoln City, porque en ambos casos estos dos equipos estaban en 1929 en la Third Division North, en el tercer escalón del fútbol inglés, de la Football League, y ambos parece que sus porteros han acordado amañar el partido a cambio de regalitos por parte de los Peaky Blinders. No dan nombres, pero ya sabéis que nosotros, tirando de historia, tirando de los porteros de aquella época, hemos querido saber qué porteros podían ser esos que en la ficción aceptaron esos sobornos. Y primero nos hemos ido al York City. ¿Cuál era el portero del York City en la temporada 1929-1930? Pues se trata de Jack Farmery, un tipo recién fichado esa temporada por el York City y que a sus 28 años pues aceptaría una mejora extracurricular en sus ganancias. Es curioso porque el York City de toda esa época no figura ningún escándalo de apuestas o de amaños, pero sí que en 1964, en uno de los mayores escándalos de corrupción y de amaños que ha vivido el fútbol inglés, el York City sí que tuvo que echar a uno de sus futbolistas, concretamente a Jack Fountain, después de que se desvelara que había apostado en algunos partidos en contra de su propio equipo y fueron partidos que, por cierto, acabaron perdiendo. Además del portero del York City, también mencionan al portero del Lincoln City, y el portero por aquella época del Lincoln City era Jack Kendall, un tipo que en 1929 estaba en su segunda etapa en el Lincoln City, al que regresó en 1928 tras su primer paso entre 1922 y 1924. Curiosamente, es en esa primera etapa, entre 1922 y 1924, donde el pobre Kendall es uno de los protagonistas involuntarios de una de las mayores goleadas que ha vivido en toda su historia el Lincoln City. Y es que en un partido contra el ya extinto Wigan Borough se lesionó cuando iban perdiendo 2-0 y no tenían portero suplente. Así que mientras a Kendall se lo llevaron al hospital, uno de sus compañeros se puso en portería y le acabaron metiendo 7 goles más. El resultado final fue de 9-1 a favor del Wigan Borough, que por supuesto fue la mayor goleada de la historia del Wigan Borough hasta que desapareció, y pues el bueno de Kendall fue uno de esos protagonistas. Estamos llegando ya al final de la temporada y concretamente al último capítulo de todos, al sexto capítulo de la quinta temporada, y aquí también tenemos oportunidad de encontrar unos cuantos clubes y unas cuantas conversaciones interesantes en las que, como no puede ser de otra forma, está implicado Billy Grade. La primera de todas es la conversación en la que comenta que el próximo árbitro del próximo partido del Liverpool ha sido ya amañado, y es un tipo que se llama Harold French. Bueno, Harold French, en los archivos históricos no encontramos ningún árbitro de la época que se llamara Harold French. Sin embargo, precisamente en esos años sí existía un Harold French que era un cineasta, era un director de cine y actor que pues hizo sus pinitos en el mundo del cine en esa época, así que deducimos que puede ser un guiño de los creadores de la serie al Harold French
cinematográfico y no a un Harold French que dirigía partidos de fútbol como árbitro. Además, también os queremos enseñar de esa conversación un error curioso de traducción, que bueno, el traductor o la traductora que haya hecho esos subtítulos no tiene por qué saberlo, así que no le culpamos, pero no deja de ser curioso que cuando hablan del Sheffield Wednesday, en la traducción lo que pensaban que decía los personajes es que el Sheffield juega el miércoles en vez de lo real, y es que el equipo se llama Sheffield Wednesday, pero eso ya es otra historia sobre por qué se llama Wednesday, pero ahí queda ese gag. Aparte de eso, también volvemos a tener una nueva pizarra en la que tenemos un montón de equipos apuntados y otra vez hemos querido repasar cuáles son reales y cuáles son inventados por los creadores de la serie. Vamos a verlos todos y nos encontramos que el primero de todos es el Birmingham St. George. En el caso del Birmingham St. George no es un equipo inventado, pero sí es irreal que existiese en 1929. Es un poco el mismo caso que el Small Heath. ¿Y por qué es irreal? Porque es un equipo que existió a finales del siglo XIX, pero a medida que Aston Villa y Birmingham, que por aquel entonces era el Small Heath Alliance, recordad, crecieron, a medida que ambos estaban aumentando su tamaño, al final el Birmingham St. George quedó en nada, así que su existencia se redujo a poco más de una década hasta que finalmente desapareció. Pero bueno, es un guiño porque sí que fue un club real, aunque repetimos, en 1929 estaba ya completamente desmantelado el club y no existía. Los siguientes clubes que nos encontramos en esa pizarra son el Blackpool, que es real, el Chelsea, que es real, el Birmingham, que es real, y el Newcastle, que es real. Por tanto, si tenemos en esa pizarra al Birmingham, queda invalidado otra vez más aquel Small Heath que habíamos visto en el papel. Es un equipo ficticio, pero bueno, también un guiño a la tradición de Birmingham por parte de los creadores de la serie. Pero todavía nos queda una más, porque justo antes de toda esa traca final, menos mal que os he avisado al principio del vídeo que había spoilers, pero durante toda esa traca final en la que los Peaky Blinders intentan matar a Oswald Mosley, vemos una nueva conversación entre Finn y Billy Grade y volvemos a ver una pizarra con nombres que antes no habíamos visto. Y entre ellos vamos a ver los más interesantes. Vemos que primero está el Sheffield Wednesday. El Sheffield Wednesday es real y ya os habíamos contado antes que incluso había habido problemas de traducción con su nombre. Está el Liverpool, que aparece por primera vez y también es real. Después nos encontramos al Plymouth City. Sobre el Plymouth City tenemos una duda curiosa, y es que hay escasísimos registros que hablen de la presencia de un Plymouth City, pero sí existió, eso sí, a un nivel bajísimo, prácticamente amateur. Lo que prácticamente sí hemos podido constatar es que el Plymouth City en 1929 no existía, no hay ningún registro que hable de ello, sino más bien varias décadas más adelante y como un equipo del que apenas se sabe nada. Así que contamos con que también es un equipo ficticio que aparece en Peaky Blinders. Seguimos con esa lista y nos encontramos al Manchester United, real por supuesto, al Derby United, que es completamente ficticio, lo sentimos por el Derby County, a los Leeds Rangers, que también es completamente ficticio, no existieron los Leeds Rangers, si existió un Leeds, ese es el Leeds United, y en Derby existió el Derby County, pero olvidaos de Derby United y de Leeds Rangers. Seguimos con la lista, el Birmingham St. George, que ya hemos hablado de su caso, el Blackburn Albion, completamente ficticio, en Blackburn están los Blackburn Rovers, pero el Blackburn Albion no existe. También tenemos a los Redditch Rangers, y en el caso de los Redditch Rangers, Redditch es una localidad al sur de Birmingham, pero no hay ningún documento que pruebe que hayan existido en algún momento de la historia los Redditch Rangers, así que también son ficticios. Luego tenemos una duda porque hay unos Wanderers, pero no sabemos muy bien lo que pone antes. No hemos sabido distinguirlo. En cualquier caso son unos Wanderers ficticios porque no encajan con ningunos Wanderers, ni con los Wanderers originales, ni con los Bolton Wanderers, ni con los Wolverhampton Wanderers, ni con un montón de los Wycombe Wanderers o un montón de Wanderers que se fueron ya extinguiendo a lo largo de la historia del fútbol inglés. Como curiosidad, el nombre de Wanderers surge de esos originales Wanderers, ya que no tenían un estadio fijo, iban vagando de un estadio en otro y por eso se conocían como los Wanderers. Pero en este caso, aunque no entendamos la primera palabra del nombre, son inventados seguro porque no coinciden con ninguno de los Wanderers que figuran en el archivo histórico del fútbol inglés. Y por último, terminamos con el East Barley, que el East Barley es ficticio porque el Barley jamás se llamó así.
ni siquiera en sus inicios, y tampoco existió nunca un East Barley. Y esto es todo, muchachos. Estas son todas las referencias que hemos podido encontrar en 5 temporadas de Peaky Blinders. Ahora solo nos queda esperar al futuro y que ese personaje, Billy Grade, nos siga dando momentos futbolísticos dentro de una serie que es una maravilla. Además, también como bonus track hemos querido meter la presentación que hizo de sus camisetas el Birmingham City, aprovechando todo este tirón de los Peaky Blinders y que hicieron una promo pues homenajeando a los Peaky Blinders y reforzando aún más lo que os comentábamos al principio, que los Peaky Blinders son del Birmingham City y no del Aston Villa. Y también, por último, para despedirnos, os queríamos enseñar un vídeo que le mandó el actor de Arthur Shelby a Kieran Tierney, el actual jugador del Arsenal, cuando jugaba en el Celtic de Glasgow, en el que se caracterizaba como el personaje de la serie y le mandaba este mensaje. Antes de verlo, simplemente os damos las gracias por habernos visto, y si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like y tenéis el botón de unirse ahí abajo si os queréis hacer miembro del canal para disfrutar de unas ventajas muy chulas. Nos vemos en el próximo. Chao. Boys in green. Glasgow's green and fucking white. Kieran, it's for you, son. Right, by order of the fucking Peaky Blinders.